Bienvenidos. Esta presentación se realiza para la materia de estudios de género. Mi nombre es Carol Valentina Acuña Gómez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Sociología. Bueno, para, para empezar, el estudio de caso que tomamos del informe final Mi cuerpo es la verdad de la Comisión de la Verdad, tomamos el estudio de caso de violencias sexuales contra niñas y jóvenes en el conflicto armado. Bueno, vamos a iniciar como tal con el análisis del caso. En el análisis del caso tenemos en un primer punto todo lo que es la práctica sistemática. Este punto me parece importante mencionarlo porque se vuelve común y se vuelve una práctica como tal sistemática que se genera repetitivamente en los entornos del conflicto armado y es la violencia sexual. Esto entendiendo que la violencia sexual hacia las niñas y jóvenes en áreas del conflicto armado no solamente se da por una disputa netamente territorial de la zona o del lugar donde se estaban acercando los grupos armados o a los cuales llegaban los grupos armados, sino también se da como un territorio, el cuerpo de la mujer como un territorio de conquista, el cual pues no tiene ningún valor, es un premio más de guerra, es una conquista más que tienen como accionar los grupos armados. En este caso, pues, todo lo que concierne a la práctica sistemática, abusos, violaciones, en muchos casos de esclavitud sexual, secuestros forzosos y otras prácticas que se dan dentro del mismo entorno. Esta práctica se vuelve sistemática dado a que no solo la generan los grupos armados como la guerrilla, los bracos, las AUC, otros grupos, sino que en muchas ocasiones también se presenta del otro lado de la fuerza pública, como lo son militares, policías y demás organismos. Entonces, lo que hace esto es que las personas de las comunidades de esas zonas que son altamente eh, visibles al conflicto armado, que son zonas bastante boscosas o bastante alejadas de entes gubernamentales, pues se vuelven como tal un foco directo para que puedan cometer diferentes crímenes. En un segundo punto, pues tenemos como tal la desigualdad y la discriminación. Bueno, Bueno, entonces tenemos la desigualdad y la discriminación. La desigualdad se da porque las personas de los territorios conquistados por la guerrilla, por los grupos armados, son territorios en su mayoría que quedan retirados como tal de la zona pública o de los cascos urbanos. Entonces, en estas zonas, los habitantes son mayormente personas en condición de vulnerabilidad de alguno de los tipos, muchas veces por pobreza o porque tienen alguna discapacidad o porque pues no tienen como tal el suficiente recurso para vivir en una zona pues más próxima a los cascos urbanos. Pues en ese caso se da una desigualdad económica, una desigualdad social y la discriminación se genera pues en varios ítems. Hay discriminación por etnia, por el hecho de ser mujer o en algunos casos por la misma orientación de la persona. Entonces se vuelve un ente de mayor discriminación, pues grupos subalternos que siempre se han estado presentes en el país. Entonces, lo que es la comunidad LGBTI, las mujeres, las mujeres indígenas, las personas afro. Entonces, esto genera como tal un foco mayor de discriminación. Adicional a esto, se genera pues también una desigualdad entendida dentro de la lógica de el poder que ejerce el grupo armado, el hombre dentro del grupo armado, es una violencia ya como tal legítima y es, ellos deciden qué hacer con mi cuerpo, entonces mi cuerpo ya no me pertenece, sino es un territorio de conquista, ya no tengo como tal autonomía ni decisión sobre mi cuerpo, sino va a ser únicamente lo que esta persona o este grupo decida que puedo servir o puedo hacer con él. Eh, Tenemos como tal la impunidad, pues en este caso, en muchos de los casos las personas que se acercaron a denunciar en su momento no tenían las suficientes pruebas ni el suficiente conocimiento de cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que se debe llevar dentro de estos casos, por lo cual pues las denuncias o no fueron procedentes o en muchos casos no se acercaron a denunciar, entonces su crimen quedó impune sin conocimiento o pudieron generar la denuncia, pero como no tenían nombres o no tenían pruebas o les faltaba algo, pues su caso no avanzó. Esta impunidad pues genera que dentro de las comunidades se genere pues un sentimiento de de que es algo que se debe ocultar, sí, que no debe salir como tal a la luz pública. Esto pues lo genera como tal pues un proceso de revictimización, pues el no tener un proceso claro de cuál es el mecanismo a que puedo acceder, cómo lo puedo realizar. Y por último tenemos la estigmatización. En algunos casos se presenta que los sobrevivientes pudieron tener un embarazo o dos y dentro de la misma comunidad
a esos hijos se les determina de ciertas formas. En el informe se menciona que les llamaban paraquitos, hijos de paraquitos. Entonces, esto lo que hace es reproduce como tal el círculo de la discriminación y la revictimización por un hecho que directamente no se puede controlar. Y se estigmatiza a la persona, tanto a la madre como a los hijos, por, pues por haber presenciado este hecho. Entonces lo que se hace es que se guarda un silencio, bien sea por miedo o por vergüenza, de lo que pueda pasar o de lo que pueda decir la comunidad más allá. Bueno, por último tenemos una propuesta de política pública que la dividimos en dos, en acciones y en prevención. Sin embargo, cabe aclarar que en la actualidad existen políticas públicas que buscan prevenir y disminuir los índices de violencia de género en zonas de conflicto armado. Eh, Hay brechas bastante grandes y considero a modo personal que no se trata de implementar o de generar políticas públicas por generarlas, cuando dentro de las comunidades y dentro de estos territorios, pues no hay un alcance real de los entes gubernamentales. En muchos casos no hay una fiscalía cercana, no hay una comisaría de familia, no hay estaciones de policía cercanas. Entonces, si no empezamos por disminuir brechas del orden como tal estatal, pues va a ser muy difícil que una política pública pueda llegar a contrarrestar estos efectos. Como primeras acciones tenemos la atención integral, pues la atención integral, estas casi siempre están enmarcadas con un enfoque diferencial, que son rutas de atención física y mental para los sobrevivientes, porque pues estos procesos no son fáciles de llevar, se tiene que pasar por un proceso médico y psicológico para generar pues todo el acompañamiento psicosocial y la protección pues a la identidad, porque en muchos casos pueden ser nuevamente vulnerados por sus agresores al estar en zonas de conflicto. La educación sexual, este punto me parece muy importante porque se busca que se pueda generar una capacitación a docentes, líderes comunitarios y funcionarios públicos para que sepan qué hacer cuando estos actos sucedan, para que puedan difundir la información dentro del territorio, que es bastante importante. Y por último tenemos como tal la reparación. La reparación es un espacio como tal liderado en articulación de reconstruir el proyecto de vida y poder continuar con su vida después de este hecho. Tenemos también lo que es los enfoques preventivos. Dentro de los enfoques preventivos tenemos monitoreo y seguimiento. ¿Es por qué? Porque en Colombia, el conflicto armado en Colombia no se ha detenido y no ha parado de generar víctimas en diferentes aspectos. Sin embargo, sí cambia de actor o de ejecutor violentador. Entonces, lo que se hace con el monitoreo y seguimiento es determinar las zonas de mayor índice de conflicto armado, de mayor índice de reportes de violencias sexuales, entre otros, y generar un seguimiento. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está realizando? Porque eso también nos ayuda a determinar cuáles son los focos de vulneración, qué es lo que está generando estos procesos. Protección institucional y comunitaria. Dentro de la misma comunidad debemos generar, pues ya lo mencionaba, mecanismos de participación y de difusión de la información. Como tal, la protección institucional es que haya presencia del Estado en un territorio vulnerable. Si bien pues el Estado no puede estar en todos los territorios, sí es importante que se tenga pues una cercanía y una proyección más cercana en esos territorios donde son focos de violencia y de vulneraciones. Enfoque diferencial. Como mencionaba antes, las personas que pertenecen a algún grupo subalterno, afros, indígenas, comunidad LGBTI y mujeres, pues son los que mayores riesgos tienen. La prevención con el enfoque diferencial lo que busca es poder determinar y actuar frente pues, a estos enfoques como la edad, la ruralidad, la etnia, su condición, para que disminuyan pues, los hechos delictivos en contra de estas poblaciones, entendiendo que cada una de estas comunidades tiene un valor dentro de la Constitución y pues la idea, lo que busca la política colombiana es el proteger y el velar por los derechos de cada uno de los ciudadanos, independientemente de su sexo, género, religión, raza, porque pues es lo que busca como tal. La prevención en cuanto a justicia, como ya lo mencionábamos, el acceder como tal a los mecanismos de denuncia, a reconocer pues, estos actores que pueden ser generadores de violencia como tal, y presencia de los entes gubernamentales, ya lo mencionamos. Por último, tenemos una conclusión. En Colombia el conflicto armado nos ha dejado evidencia de las fallas estructurales que se tienen dentro del sistema y los mecanismos de acceso de la comunidad. Es clave entender que el reconocimiento de los hechos y nombrarlos, hablarlos y evidenciarlos ayuda a las víctimas en su proceso de restauración de memoria. Sin embargo, también es muy importante el reconocer que
La implementación de las políticas públicas se debe generar de manera interinstitucional y de manera transversal. ¿Para qué? Para que pueda tener unos resultados satisfactorios con respecto a la comunidad. Esto sería todo.